Bueno, nuevamente mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que todavía no han llegado al conocimiento de la verdad, no son salvos. Mis cordiales saludos para todos, esperando que todos estén bien. Estoy aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela, a donde tengo más de 22 años viviendo. Gracias al Señor, y aquí en esta localidad, en la asamblea, fue que escuché la predicación y entendí que estaba perdido y fui a la fuente de salvación al que Dios me señaló a través de la predicación, al Señor Jesucristo, y Él me salvó. Un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Es una experiencia inolvidable para mí. Quisiera nuevamente cantar dos estrofas de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es Orlando Rodulfo, para cualquiera que pueda escuchar por primera vez. Dos estrofas. Tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir. Y tú me invitas a venir, bendito Cristo, vengo a ti. Tal como soy, sin demorar, del mar queriéndome librar. Me puedes solo tú salvar, bendito Cristo, vengo a ti. Tal como soy en aflicción, expuesto a muerte, perdición, buscando vida, paz, perdón, bendito Cristo, vengo a ti. Ojalá tú lo comprendas. Yo comprendí que estaba perdido y fui a Él. Y Él perdonó mis pecados, por la fe llegué a Él. Quisiera leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, Evangelio según San Marcos 1, del 9, 1, capítulo 1, versículo 9, el bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Quiero basarme nada más al último versículo, y con la ayuda del Señor, ya yo he orado anteriormente para poder predicar, pero hoy quiero resaltar, leí el contexto completo del bautismo del Señor, pero quiero resaltar: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es al único que Dios se dirigió de esta manera. Pero hay otros que Dios se dirigió también, pero no en la forma de su Hijo amado. Por ejemplo, voy a leer en Génesis 6, versículo 8. Génesis 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 4, 26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Voy a resaltar: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Hechos
13, versículo 22. Quitando levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Quiero resaltar lo que dijo Dios en su palabra: varón conforme a mi corazón. Esto fue el mismo Señor. La escritura está aquí y esto fue guía de estas escrituras. Están aquí porque todas fueron inspiradas por Dios, hombres guiados por el Espíritu Santo. Una última escritura en Romanos 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor pueda ayudarnos y ayudarle a alguno que no sea salvo o salva a comprender su condición delante de Dios. La palabra de Dios dice que no hay ni un justo, ni aún uno. Hay un salmo que dice en el Salmo 53: Dios miró desde los cielos, miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, ni aún uno. La persona nace pecador, como dijo el mismo David, que desde el vientre de la madre, él ya lo que dio a entender que estaba en pecado. Y eso se ve a veces en los rasgos de un mismo niño de brazo. Se molesta y tiene ya rasgos del corazón que ya bien el corazón no viene salvado, no viene redimido. Así sea hijo de padre cristiano, no nace salvado. Todos nacemos aquí pecadores y se empieza a contaminar con el pecado de este mundo. Y aún así, si fuera un hijo de padre cristiano y él nace con un corazón malvado, buscando el pecado, porque yo hoy, todos estos días, he estado pensando en mi manera como yo vivía antes y yo no buscaba a Dios. Uno nombraba a Dios en cualquier situación cuando lo necesitaba. Dios mío, ayúdame. Pero sin conocimiento aún de quién es el Dios del cielo. Y así vive la persona. La persona puede tener a Dios en los labios y puede profesar aún, hasta puede que estuviera hasta congregándose en algún lugar, pero sin salvación. Está en lo mismo, está en sus delitos y pecados. Y la Biblia es bien clara y dice: la paga del pecado es muerte. Ningún ser humano puede guardar la ley de Dios, sujetarse a Dios, porque no puede. Y ahora, salvado por la gracia de Dios, no había podido comprender en su cabalidad cuando fui salvo. El Espíritu Santo y la palabra de Dios fueron las que me fueron haciendo comprender que era un pecador perdido. Pero antes yo disfrutaba el pecado. Después el pecado me empezó a cansar, y a eso le ha pasado a muchos los que son salvos en estos tiempos. El pecado los cansó. Hay otros que comprendieron que eran pecadores y dieron un parado en su vida. Escuchamos la predicación y llegamos a la fuente de salvación en esta dispensación de gracia. Pero vemos, te quise leer en el Antiguo Testamento, porque vemos que Noé halló gracia a los ojos de Jehová. Pero Noé no nació salvado, porque vemos que aquí dice en el Génesis 4:26, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Por qué invocaron? El que invocar el nombre del Señor será salvo. Cuando la persona está convicto de su pecado y está viendo que no tiene solución por sus propios medios,
a través de la predicación se presenta al Señor Jesucristo como el único que puede perdonar pecados. Es el único, porque Dios le dio autoridad para perdonar pecados. Él le dio toda autoridad. Él es el dueño de la creación. El Señor Jesucristo es el mismo Dios. Él mismo lo pudo decir cuando estuvo en su ministerio terrenal. Yo y el Padre uno somos. Son una sola persona. Pero Él tuvo que manifestarse en carne, en la persona de su Hijo amado, para poder morir por ti y para poder morir por mí. Un hombre, el hombre Dios, pisó la tierra hace 2000 años atrás. Y yo en mi pensamiento y en mi meditación digo, crucificaron al mismo Dios ese día. Y eso fue por culpa tuya y por culpa mía. Entonces ellos empezaron aquí en el Antiguo Testamento, leemos, empezaron a invocar el nombre de Jehová porque ellos se percataron en su corazón que estaban perdidos y que tenían que por la fe obedecer al Dios del cielo. Entonces vemos aquí a uno que dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Él obedeció, construyó el arca, le dijo que iban a enviar un diluvio, porque vio que en el corazón de los designios del pensamiento del corazón de los hombres es de continuamente hacer el mal. Ningún ser humano puede decir que nació bueno aquí en la tierra. Nació pecador y practica el pecado, y la paga del pecado es muerte. Lo que pasa es que la persona se quiere autojustificar delante de Dios. Esto le pasó estaba Caín y Abel. El sacrificio de Abel fue agradable delante de Dios porque él no se quiso justificar delante de Dios. El sacrificio de Abel fue sincero, pero el de Caín no. Y en estos tiempos pasa igualmente. No buscar de hacer obras para agradar a Dios, porque Dios ve todo esto, le desagrada. Entonces vemos que aquí Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y te leí también en Hechos de los Apóstoles, varón conforme a mi corazón, al corazón de Dios. No quiere decir que David no era pecador, pero David pecó. Vemos en los salmos cuando pecó, él se humilló y se arrepintió de su pecado y llegó a ¿quién? Confesando su pecado. La salvación es personal. Confesarle los pecados al Señor es personal tuyo si has comprendido que tú eres un pecador perdido, y la única solución la tienes en el Señor Jesucristo, que llegues a Él por la fe. Él es el único que te puede perdonar tus pecados, y Dios no te está exigiendo nada, solamente que te arrepientas y creas en el Señor y le obedezcas, porque vemos aquí que a Dios le agrada que le obedezcan, porque Él estaba diciendo aquí, Dios no estaba tomando en cuenta los pecados que él había cometido, porque él se arrepintió y siguió obedeciendo a Dios, porque el mismo Dios dice aquí que había hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, le obedecía. Esto fue lo mismo que hizo Noé. Obedeció a Dios y construyó el arca, le creyó a Dios. ¿Tú le crees a Dios que Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sean salvos por medio de Él en esta dispensación de gracia. Entonces no es decir creo en Dios, es creerle a Dios lo que dice su palabra. Entonces estos eran hombres que creyeron, que obedecieron y obedecieron a Dios después que confesaron, invocaron el nombre de Jehová para salvación, porque la salvación es personal con el Señor, así como pasó con Noé, pasaron con esos antiguos, como pasó con David, y en estos tiempos la salvación es personal. El único
que nunca hizo pecado fue el Señor. Por eso la escritura es única aquí cuando dice en los 3 evangelios, en el bautismo del Señor, aquí en el evangelio de Marcos, al finalizar dice, cuando él fue bautizado, el mismo Señor que no tenía pecado, él obedeció al Padre hasta muerte en cruz. Una obra perfecta de redención por amor a ti y por amor a nuestras almas, pero es para el que quiere recibir el regalo de Dios. Y vino una voz desde los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lo distinto, como dice en Génesis, halló Noé gracia ante los ojos de ¿quién? De Jehová, que es el mismo Señor. Y vemos que a David le decía que era conforme a su corazón, pero ellos tuvieron falla. Pero el Señor no. El Señor era sin pecado. Él fue hasta la cruz, hasta a donde lo crucificaron, allá en el Calvario, en esa cruz símbolo de maldición, porque todo estaba profetizado. Ningún ser humano puede guardar la ley de Dios y se puede sujetar a Dios. La única forma es que usted sea justificado por la fe. Tenemos paz para con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso es lo que hemos alcanzado cada uno de nosotros, los que somos salvos por la gracia de Dios. Porque lo que alcanzamos fue gracia, así como la alcanzó Noé, que halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces en Romanos 5:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, muerte física, espiritual, separación de Dios totalmente, así como está en el relato del rico y Lázaro, que fue una realidad y el Señor la contó. El rico estaba separado de Dios, ya no tenía más oportunidad. Él tuvo su oportunidad aquí en la tierra, como se lo dijo a Abraham, que le dieron sus bienes, y ese bien fue escuchar, tener la oportunidad de ser salvo. Y tal vez tú también estás teniendo la oportunidad, y si no has dado el paso, si partes de esta esfera terrenal sin salvación, tu alma va para el lugar de condenación eterna y de ahí no vas a poder salir más. Tu oportunidad es en vida y es personal, como te leí, cuando los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Igualmente es en este tiempo, y el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero si tú no tienes necesidad en tu corazón y no tienes el deseo de ser salvo, ojalá el Espíritu Santo, la palabra de Dios, esté quebrantando tu corazón y que tú puedas clamar al Señor por salvación. Porque la paga del pecado es muerte, mala dádiva es un regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros no merecíamos ese regalo, pero Dios nos lo da a través de la persona del Señor Jesucristo, quien fue a la cruz, quien fue clavado en una cruz, lo llevaron hasta el Calvario. Él fue hasta el Calvario voluntariamente y ahí entregó su vida con su sangre preciosa, pagó la deuda al Padre, porque Él era el único que la podía pagar, porque en Él no había pecado y era un sacrificio perfecto. Fue sepultado y al tercer día resucitó, y Él no vio corrupción, porque en Él no había pecado. Él estaba solamente tomando tu lugar y el mío, porque ninguno de nosotros íbamos a poder agradar a Dios. Entonces vemos aquí que el Padre le dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y Él obedeció hasta muerte en cruz. Cree en el Señor Jesucristo, amigo, porque no tienes para dónde más agarrar. Como te canté en el precioso himno: tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, Cristo, vengo a ti.
El Señor Jesucristo es el que te invita. Solamente nosotros te comunicamos el mensaje, porque toda la gloria y toda la honra es para nuestro amado Salvador, que está a la diestra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.